Buenas, como siempre, esperamos que estemos bien. Y bueno, vamos a seguir haciendo problemas de los exámenes de la UNED, en este caso de Física 1, de febrero del 2019, segunda semana. ¿De acuerdo? Bueno, es un, es un problema de un ciclo de un gas, ¿vale? En ese sentido, pues no tiene especial imaginación, ¿de acuerdo? Solamente, bueno, pues tenemos que conocer las leyes, evidentemente, cómo calcular las presiones, volúmenes y temperaturas en cada estado por los que va pasando y aplicando después, ya sabiendo de esas condiciones, presión, volumen y temperatura en cada estado, pues calcular, en este caso nos preguntan eso y después nos preguntan el rendimiento del ciclo. Por lo tanto, para calcular el rendimiento del ciclo tenemos que saber calcular el calor absorbido del exterior y la suma de los trabajos. O sea, lo de siempre, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos allá. Vamos a compartir pantalla. Nos dice que una masa de aire de 1 kilo que se encuentra inicialmente a una temperatura de 15 grados y una presión de una atmósfera, se le hace describir el siguiente ciclo. Una compresión adiabática hasta una presión de 30 atmósferas. ¿Va? Mirad, aquí hemos ido poniendo o tranquilidad lo que me iban diciendo, ¿vale? Ya veis, estado 1, venga, pues estamos a 15 grados y una atmósfera, ¿de acuerdo? Vale, esto es. Después, hombre, después ya os iremos diciendo cómo hemos calculado los volúmenes y tal, lo que falta, claro. Pero después pasamos al estado 2 por medio de una diabática, ¿vale? Hasta una presión de 30 atmósferas, ¿veis? Pues ya veis, ya hemos puesto ahí la presión 2, 30 atmósferas. Después, por medio, pasamos al estado 3, ya veis, por medio de un calentamiento a presión constante y suministrando 300 kilocalorías. Ya veis, aquí tenemos del estado 2 al estado 3. Después, del estado 3 al estado 4, nos dicen que pasamos por medio de una adiabática también hasta alcanzar el volumen inicial. ¿Veis? En el estado 4 hemos puesto el volumen inicial, V4 igual a V1, como veis, ¿vale? Para después, a volumen constante, llegar al estado inicial 1, ¿de acuerdo? Bueno, entonces mirad. Bueno, primero, ahora vamos a remarcar los datos que no estaban ahí remarcados porque los pensábamos remarcar ahora haciendo la película, pero mirad una cosilla. Nos han dado la masa de aire que era 1 kilo y después nos dan C sub P 0,25 calorías gramo grado y gamma que es 1,4 y ya veis estos datos que tenemos aquí. Vale, nosotros, mirad, pues claro que si me dan C sub P en caloría gramo grado, podríamos, claro, daos cuenta que y gamma vale 1,4. Vale, entonces como gamma no tiene unidades, podríamos calcular C sub V diciendo, como sabéis claramente, esta ley que hemos puesto aquí, que C sub P entre C sub V es 1,4. ¿De acuerdo? Vale, entonces nos quedaría pues 0,18 calorías el C sub V, ya veis, nos quedaría 0,18 calorías gramo grado. Y aquí ya tenemos C sub P, que es 0,25 calorías gramo grado. ¿De acuerdo? Bueno, podríamos trabajar, como ya veis, como la masa me la dan en kilogramos, la podemos pasar a gramos perfectamente, entonces ya podemos trabajar en los calores y tal, me quedarían en gramos. Pero mirad, hemos preferido, porque por ejemplo el trabajo es P por incremento de V, bueno, quiero decir que nadie nos podría, no es necesario, os tendría que decir que hay que trabajar en el sistema internacional, pero nosotros lo aconsejamos claramente. Entonces, vamos a, ya que sabemos C sub P y C sub V, vamos a calcular cuál es el mol del aire y así ya podremos saber cuántos moles de aire tenemos, ¿vale? Pues claro, ya veis que aquí la fórmula fundamental de presión por volumen es igual al número de moles por R y por T. Entonces, ya veis que ahí ya se empieza a trabajar en gramos, me voy a encontrar con problemas. Oye, lo que primero que hacemos, os digo, para cuidarnos en salud, si trabajamos en el sistema internacional de julios, mol, hombre, ya sabemos que la fórmula P por V igual a NRT, pues igual también podemos trabajar en atmósfera, litro y Kelvin. Y vale, bien.
Pero nada, de primeras, menos rollo. Lo que hemos hecho, como veis aquí, es calcular C sub P en julios mol. Claro, entonces ya veis, ¿qué pasa? Que no sabe lo que vale el mol del aire, ¿vale? No me lo han dado. Pero ya veis que me queda que C sub P sería esto en julios mol Kelvin. En julios mol Kelvin C sub V, pues que sería lo mismo, pero 0,25 en vez de por 0,25 por 4,18 por X, 0,18 por 4,18 por X. ¿Y qué sabemos? Que C sub P menos C sub V es R, de tal manera que hemos dicho, C sub P, esto, menos C sub V, esto, eso es igual a R, pues ya tenemos el mol del aire, que son 28,41 gramos. Que además, si os acordáis, sale muchas veces por ahí y se puede calcular en química si me da los tantos por ciento y tal y cual, pero ya tenemos el mol del aire. Entonces, ya es cuando empezamos a trabajar. Ya veis que ha sido muy fácil y nos quitamos ese rollo patatero de los gramos, ¿vale? Porque, insisto, nada más que con la fórmula P por V igual a NRT, ¿vale? Ya N es el número de moles, con lo cual mal rollito si tenemos gramos, ¿vale? Mirad, entonces, ¿qué hemos hecho? Mirad, ¿qué sabíamos del primer estado? Teníamos la temperatura y la presión. Vamos a marcar los datos en azul, ¿vale? De lo que me van dando para que los distingáis, ¿vale? Los moles los hemos calculado nosotros, porque ya veis que como la masa eran 1000 gramos y el mol era 28,41, este lo voy a poner como dato. Y ya, a partir de ahí en rojo, las deducciones que hagamos. Entonces, fijaos, como ya teníamos el número de moles, la presión y la temperatura, pues hemos calculado el volumen, ¿vale? Que ya lo tenemos aquí en rojo. Vamos a ir poniendo lo que os digo en rojo, los datos que vayamos conociendo y en azul los que nos dan. Aunque, bueno, lo estemos diciendo aquí en la peli, pero bueno. Después vamos a ver, mirad, ya tenemos el estado 1 totalmente conocido, que es de lo que se trata, o sea, de que vayáis conociendo P, V y T en cada estado. Entonces, en el estado 2, la presión es 30 atmósferas. Y se acabó, no sabemos nada más. Pero lo vamos a poner en azul, que es el único dato que tenemos. Pero, claro, ya veis, ya sabéis, en una transformación adiabática se cumple que, en este caso, como hemos pasado del estado 1 al estado 2, que P1 por V1 a la gamma, es igual a P2 por V2 a la gamma. Entonces, nada, hemos sustituido presión 1. Una cosa, aquí podéis utilizar las unidades que queráis, ¿vale? ¿De acuerdo? Excepto cuando utilizamos una relación de temperaturas, utilizar Kelvin para cuidarnos en salud, pero aquí, como son multiplicativas, pues la presión P1 y P2 como son fórmulas multiplicativas. Entonces, si pasáis todo a pascales multiplicando por 101.300, multiplicaríamos a la izquierda y a la derecha, ¿va? Y se miría. Y si pasáramos a metros cúbicos, multiplicaríamos por 10 a la menos 3 a la izquierda y a la derecha. Me quedaría 10 a la menos 3 a la gamma y 10 a la menos 3 a la gamma en los dos lados, con lo cual se miría también. Vale. Entonces, en el caso de la fórmula de presión por volumen, a la gamma, bueno, se va a quedar la tontería. A la gamma, que es una constante, trabajamos en las unidades que queramos y evidentemente como aquí el volumen de 831 litros que hemos calculado, perdón, en el estado, pues yo creo que ya que lo había hecho en rojo, esto es, sí, lo que pasa que al cambiar de color. Esto es el volumen V1 que habíamos deducido nosotros ya, porque P por V es igual a NRT, ese volumen V1 que hemos calculado, que era 831,28, como veis, vamos aquí, P1 por V1 a la gamma, P2 por V2 a la gamma, y conocemos todo excepto V2. Nada, pues ya veis, lo hemos calculado. Hombre, aquí, fijaos, hemos elevado todo. Bueno, aquí utilizar las matemáticas que queráis. Ahora estoy mirando, fijaos, hemos pasado el 30 al otro lado, ¿vale? Y entonces, como a la derecha me quedaba V2 a la 1,4, he elevado los dos miembros a la 1 entre 1,4, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces me queda que V2 es 831,28, que se le ha ido el 1,4, al elevarlo al inverso se ha ido. Oye, podéis sacarlo, ahí no os voy a insultar, estáis en primero, ¿vale? De ahí se despaja V2 y nos queda que son 73,22.
ya tenemos, entonces la vamos a remarcar, esto lo vamos a poner V2, pero lo remarcamos en rojo porque ha sido algo deducido a partir de los datos o de las leyes que conocemos. Y ya, como veis, ya tenemos la presión 2 y el volumen 2, pues calculamos la temperatura 2, ya veis, ¿vale? P por U igual a nRT, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, estamos contestando a la primera pregunta, ¿eh? Ya veis que dice, bueno, a la primera casi única, dice, se pide calcular la presión, el volumen y la temperatura al final de cada una de las transformaciones, así como el rendimiento del ciclo, que lo haremos al final. Bueno, pues entonces ya tenemos 2 conocidos. Ahora nos dicen que de 2 a 3 pasamos a presión constante. Genial. Pues ya tenemos que la presión en 3 es el dato conocido. Lo ponemos entonces en azul. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso solamente me dicen que se ha dado 300 kilocalorías. Se ha calentado por medio de 300 kilocalorías. Vale, pues entonces vamos a ver si queremos seguir aquí, hombre. Ya está. Entonces, mirad, ¿qué vamos a poder calcular perfectamente? El incremento de temperaturas, hombre, ¿vale? Fijaos, aquí, bueno, hemos trabajado en calorías, ¿vale? Fijaos, para que veáis oye, que tampoco, ¿vale? Que también tenemos que tener cierta soltura. Si Q sub P, o sea, si el calor me lo han dado en kilocalorías, le pasaba calorías, y C sub P me han dicho que eran 0,25 calorías gramo, pues he puesto por 1000 gramos, ya veis, ¿vale? Y por incremento de temperaturas. Y el incremento de temperatura me sale 1200 grados. Como es un incremento da igual. Los grados centígrados y los grados Kelvin son los mismos grados. Lo único que unos empiezan más abajo que otros. Entonces, como el incremento son 1200 grados centígrados o Kelvin, que me da igual, hombre, no me da igual a la hora al decir que la temperatura 3 es la temperatura 2, que era 761 grados Kelvin, que ahí sí que estaba en grados Kelvin, pues ya la temperatura 3 es, como veis, T2 más 1200. Y eso sí que lo remarco en rojo porque ha sido una deducción, ¿vale? De acuerdo, que tenemos ya ahí. A ver, eso es. Perdonad, para ser un poquillo, esto lo vamos a poner, soy un poco chiquismiquis, pero hemos dicho que en azul lo que sabíamos y en rojo lo que deducimos. Bueno, el número de moles lo hemos medio, sí, lo hemos deducido, ¿vale? Pero bueno, ya para todo esto ya de ahora en adelante lo sabemos. Bueno, entonces, pues ya veis, el estado 3 ya lo tenemos. Hemos calculado la presión 3, me decían en el enunciado que eran 30 atmósferas, con esa cantidad de calor. Hemos utilizado la ley calor es igual a C sub P por M por el incremento de temperaturas. Evidentemente estamos a presión constante, entonces utilizamos la fórmula de C sub P y sabiendo el incremento de temperaturas ya tenemos la temperatura final, ¿vale? Que es esta de aquí, y por lo tanto con la temperatura conocida, la presión conocida, calculamos el volumen 3, que es este, ¿vale? Y ya para llegar ahora ya pasamos al estado 4 a calor cero, o sea, una diabática, pero sí que me dicen que en el estado 4 el volumen es el mismo que en el estado 1, con lo cual lo remarcamos como tal. Y claro, como es una diabática, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, como tenemos el volumen 3, la presión 3, y tenemos el volumen 4, pues calculamos la presión 4, ya veis. Nada, hemos con la fórmula P3 por V3 a la gamma es igual a P4 por V4 a la gamma. Entonces, nada, sustituimos y me queda una incógnita en P4 con una exponencial, que como decimos, no os voy a insultar, y ya tenemos aquí la presión 4. ¿Vale? Ya teniendo la presión 4 y el volumen 4, que era 831, calculamos la temperatura 4 como P4 por V4 entre NR, y ya tenemos aquí, como veis, la temperatura 4. Y la temperatura, ahora ya al volumen constante pasaríamos al estado 1, que aparte de que no nos ha cabido, el que ya lo sabíamos, lo tenemos aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Pues esa sería la primera pregunta, como veis, ¿de acuerdo? Y no hay más aquí. Como ves, ha sido interesante calcular el mol del aire. ¿Y qué hemos hecho? Pues hombre, lo único que podríamos hacer es decir, vamos a ver, a mí me dan C sub P, vale, lo voy a pasar a Julius mol Kelvin. Claro, como no es el mol, me queda una X ahí.
Ah, pero también sabíamos C sub V, pues lo voy a pasar a Julio Small Kelvin y me queda esa X6. Pero ¿qué sabemos? Que la resta de las dos en el sistema internacional es R. Por lo tanto, eso me permite calcular X, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora el rendimiento, que es lo último, si encuentro el cacharrito donde está, aquí, mirad, he vuelto a copiar el enunciado y ahora vamos a calcular el rendimiento. Mirad, aquí he copiado, ¿qué es lo que se suele hacer? Esto es un poco petardo. Pero bueno, joder, un examen, oye, se tiene que todos los problemas sean así, ¿no? Joder, me montó la burrilla y nada, pues nada, pues ahora, después de todo lo que hemos hecho, hacemos este cuadrico y ya veis, estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, estado 1 y cómo hemos pasado de uno a otro. Del estado 1 al 2 era diabática, Q0, del 2 al 3 a presión constante, del 3 al 4 Q0 y de 4 al estado 1 a volumen constante. Y entonces nos preguntan el rendimiento. Como debemos de saber, el rendimiento, remarcamos, ya sabéis, en rojo, remarcamos fórmulas fundamentales, el rendimiento es el trabajo total, que será positivo al final, bueno, en una máquina térmica, bueno, vamos a ver, partido del calor captado del foco, bueno, se dice del foco caliente, pero del calor captado, ¿vale? Porque eso es lo que se entiende como rendimiento de una máquina, el trabajo que yo puedo aprovechar de ella entre la energía total que le he tenido que dar. Bueno, entonces, el trabajo, como veis, hemos puesto, pues claro, de 1 a 2, el trabajo en una diabática, pues el que sea, ya ahora ponemos la fórmula, después de 2 a 3 esa presión constante y después de 3 a 4, que es una diabática. No hemos puesto de 4 a 1, porque de 4 a 1, como veis, al final es a volumen constante y sabemos que a volumen constante el trabajo es cero. Y después, entre el calor captado, vamos a ver, solamente hay dos calores, entre el estado 2 al estado 3 y del estado 4 al estado 1. Calores, calores, pero captados solamente el 2 al 3, ya veis, cuando ha pasado de 761 grados a 1961, ese es el calor captado. Evidentemente, a volumen constante, el calor es C sub V, N, incremento de temperaturas, y aquí, como veis, del estado 4 al estado 1, el incremento de temperaturas ha sido negativo porque el calor ha sido cedido al exterior. Por lo tanto, ese calor no me interesa. Y entonces, poniéndole la fórmula del rendimiento, el único calor que hemos puesto, como veis, es el calor de 2 a 3. ¿De acuerdo? Y nada, pues ahora hemos puesto las formulillas para calcular cada una de ellas. El trabajo de 1 a 2 en un adiabático, hombre, hay alguna otra forma distinta, pero yo tampoco me he matado mucho el bolo. O sea, como sabemos que el calor es igual a la variación de energía, o sea, perdón, en un adiabático el trabajo es igual a menos la variación de energía interna y la variación de energía interna es menos C sub V. Mirad, lo voy a escribir que aquí no cuesta nada. Mirad, en un adiabático el calor es cero, por lo tanto, menos el trabajo es igual a la variación de energía interna, con lo cual el trabajo es igual a menos la variación de energía interna, que es menos C sub V N incremento de temperaturas, ¿de acuerdo? Que es la fórmula que hemos utilizado. Bueno, entonces nada, la hemos puesto y ahora pues ya veis, trabajo de 1 a 2, pues menos C sub V N, T2 menos T1, más trabajo de 2 a 3, como era presión constante, ¿veis? De 2 a 3 era a presión constante, pues es P23, que es la misma, evidentemente, por V3 menos V2, y ahora más el trabajo de 3 a 4, que es menos C sub V N, T4 menos T3. Entre el calor de 2 a 3, como es un calor a presión constante, pues nada, hemos aplicado la fórmula. Y se acabó. Lo único que ahora viene todo este rollo de poner números, que cuando yo lo estaba haciendo para... Claro, es que si no la peli nos cuesta aquí un montón. Si estoy poniendo los números primero, pues nada, esto es como los cocineros. Mira, ya hemos dejado 12 horas en el frigorífico la pasta, pues mira, ya la tenemos y ahora seguimos con el plato, porque estamos ahí 12 horas esperando a que la pasta se enfríe, pues eso. Nada, he sacado factor común, aquí arriba, ya veis, el menos C sub N, he sacado factor común de aquí y de aquí, y me queda, pues ya veis, menos C sub N por T2 menos T1 más T4 menos T3, más P23 por V3 menos V2 entre C sub PN. Y ahora ya aquí, en último caso, hemos puesto todos estos numerajos. Ya veis, es complicada, es simplemente sustituir, los tenemos ahí arriba todos,
sustituimos y al final estaba yo con la calculadora, digo, ahora me va a salir mayor que 1 y la vamos a liar, o negativo, y la vamos a liar también, porque ya sabéis que el rendimiento de una máquina térmica se supone que era esto, siempre está entre 0 y 1. Y hablando de eso, mirad, que os he dicho una máquina térmica, bueno, es un comentario que nos puede venir bien. Vamos a poner aquí los ejes, PV. Entonces, mirad, si esto es V y esto es P, esto sí, ya hablaremos si queréis un poquito con más rigor, pero fijaos, hemos ido del estado 1 al estado 2, hemos ido de una presión de una atmósfera y volumen 800, o sea, hemos pasado a volumen muy pequeño y 30 atmósferas, o sea que hemos hecho, pues hombre, este es el estado 1 y hemos ido así, al estado 2. Hemos ido, no, mejor dicho, hemos ido, bueno, a un volumen mucho más pequeño. Bueno, tampoco, este sería el estado 2. Después del estado 2 al estado 3, las atmósferas siguen siendo las mismas, la presión es constante, claro, evidentemente, y el volumen es mucho mayor. La verdad es que lo estoy improvisando, pero tampoco, hombre, sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Eso es. ¿Vale? Bueno, el volumen en el estado 3 es 188. Es bastante más pequeño que el estado 1. Vale, pues lo dejamos ahí más o menos. Ahora vamos al estado 3 por medio de una diabática y después a volumen constante volvemos al estado 1. Pues más o menos. Tampoco hace falta. Esta es la diabática, este es el estado 4 y por fin pasamos al estado 1 de esta manera. ¿Vale? Bueno, lo que os quería decir es que como hemos recorrido el ciclo, lo hemos recorrido, como veis, en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿va? Esto es una máquina térmica, o sea, ha habido, o sea, al final ha captado calor de una parte caliente, lo ha cedido al frío y la resta de ellos nos lo ha dado en forma de trabajo. O sea, el trabajo total, si lo miráis, es positivo, ¿vale? El trabajo total nos ha salido aquí arriba positivo, o sea, os lo aseguro, con lo cual también es una manera de medir, pero si el trabajo es positivo, si el trabajo total es positivo, es una máquina térmica. Si es negativo, es un frigorífico, ¿vale? Esto proviene de que el trabajo es el área, ¿va? Formada por las líneas PV, ¿de acuerdo? Y de ahí se deduce esta reglilla que os estoy diciendo. Mejor es ver que efectivamente el trabajo ha sido positivo y entonces estamos claramente ante una máquina térmica. Si el trabajo es negativo, es un frigorífico, pero también podemos hablar de esta manera. O sea, si el ciclo se recorre en el sentido de las agujas del reloj, estamos ante una máquina térmica, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es el último comentario que os quería decir, que lo tengáis presente, que nos pueda ayudar y nada, ánimo y a por ello, y lo de siempre. Aquí nos tenéis para lo que queráis. Hasta el próximo.